Bueno, continuando con esta parte del curso de prevención de riesgos laborales, ya hemos visto lo que es un accidente, cuáles son o cuentan como accidentes. En este caso es toda la parte de una lesión que pueda tener un individuo que realiza una actividad dentro de un área laboral, ¿sí? De igual forma, hemos visto a qué hace referencia a un incidente, que en este caso también notamos por ahí que son nombrados como accidentes blancos. En este caso, los incidentes o accidentes blancos son cuando no hay daño con el trabajador, pero sin embargo pudo haber visto algún tipo de daño, ¿sí? Y de igual forma, en esa parte o en el apartado del incidente, entran enfermedades temporales, ¿sí? De nueva cuenta, igual se tomó el tema de lo que fue una condición peligrosa, ¿sí? El cual pues es la situación en la que se encuentra el lugar, ¿sí? Referente a equipos, referentes a lo que es el lugar, ¿sí? Al orden y todo. Y, y la otra parte que de igual manera representa a lo que es de manera personal, ¿sí? Y cómo nosotros realizamos trabajos, ¿sí? En este caso una situación. De igual manera se toma en cuenta o se está viendo en este apartado lo de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Que notamos nosotros en clases anteriores, que en este caso estamos en esta ley de prevención de riesgos laborales, y estamos viendo el siguiente apartado, que es el artículo 30, y tenemos aquí los siguientes, ¿sí? En los cuales pues ya hemos visto lo que es que el empresario pues tiene responsabilidad u obligación pues de formar un grupo para hacer esta parte de la evaluación de riesgos, cuántas personas deben de ser, y que cada personal pues debe de tener conocimientos pues, diferentes, pero todos en similar de la parte de los riesgos, ¿sí? Deben de conocerlo. Bueno, entonces entrando en esta parte, en el artículo 30, en el apartado 6, ahora aquí nos va o nos indica que una persona, por ejemplo, que no tenga un grupo formado, ¿sí? Dentro de su área o de su trabajo, o que desconozcan de los temas de prevención de riesgos, tiene que entrar o buscar un servicio, ¿sí? Para que ese servicio sea pues brindado por alguna otra empresa, pues esta persona pues pueda pues realizar la auditoría, la evaluación y toda esa parte. En este caso, cuando es así, se dice que es una evaluación externa, ¿sí? O una auditoría externa. Pueden complementarse los dos, ¿sí? Es decir, el personal interno puede haber hecho o elaborado una evaluación de riesgos dentro del lugar. ¿Para qué? Para que al momento de que llegue una auditoría externa, para verificar que estamos cumpliendo con los estándares, que estamos manejándolo bien, podamos aprobarlo, esa parte, o salir sin problemas. ¿Qué es lo que pasa en algunas construcciones? Por ejemplo, si en algunas construcciones estamos hablando de construcciones grandes, en donde pues se va a utilizar o se va a manipular diferentes tipos de productos y productos inflamables, entre otros, en este caso se tienen que seguir muchas normativas, y si estas normativas pues no se cumplen y llega una auditoría, lo que hacen es que clausuran pues lo que se esté elaborando, ¿sí? Los detalles, cierran esa parte, ¿sí? Entonces ahí quedamos en que ambos se pueden complementar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el contenido que debe tener una evaluación de riesgos? Ese contenido que nosotros debemos de tener en esta evaluación
No es una pequeña evaluación en la cual escribimos, en esta área encontré tal problema, no. Tiene que ir un archivo, es algo grande esa parte, la cual pues tiene que contener todos los apartados que hay dentro de la empresa. Más aún, si en dicha empresa ya ha sucedido algún tipo de accidente o incidente, ¿sí? Entonces, como tal, aquí se tiene que tener en cuenta la elección de los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o modificación en el acondicionamiento del lugar, ¿sí? Toda esa parte debe de entrar dentro de una evaluación, ¿sí? El cambio de las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensibles a las condiciones del puesto. Esta parte nos quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera un tipo de discapacidad, por ejemplo, y me van a reclutar para algún puesto, se tienen que ver las condiciones en las que yo puedo estar allí, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que pues, no pudiera yo caminar o tuviera debilidad visual, incluso, se tiene que analizar toda esa parte. De que ahora, por ejemplo, si no había señalamientos o rampas para subir sillas, ruedas, entre otras, ahora se tienen que incorporar, ¿sí? Igual que esta parte es como más orientado a la inclusión, ¿no? Se tiene que haber ahora hacer el etiquetado, generar las condiciones viables para que ese trabajador se desempeñe correctamente, ¿sí? Es por eso que incluso se puede ver como que muchas empresas discriminan, pero es por esta parte, ¿sí? Porque ellos al momento de contratar a alguien, pues ellos prefieren evitar el pago de la digamos del cambio de su edificio, hacer las modificaciones y toda esa parte. Por ahorrarse esa parte es que pues prefieren no añadir personal de este tipo, ¿sí? Por otro lado, hay lugares que incorporan en su construcción toda la accesibilidad para que pues las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de problema puedan trabajar, ¿sí? Bueno, dentro de la documentación que se tiene que manejar dentro de la evaluación de riesgos es que nosotros, en este caso, se tiene que verificar la política de la empresa en prevención de riesgos laborales. ¿Cuál puede ser esa política? Por ejemplo, dentro de nuestra empresa es primordial cuidar al trabajador, entre otras cuestiones, ¿sí? Luego, la legislación específica del sector. ¿En qué sector está enfocado dicha empresa? Tiene que ir también la evaluación de riesgos. Y ahí, que ese es otro archivo igual incluido en esta parte. Planificación de la actividad preventiva. Yo ya realicé una evaluación de riesgos, ¿sí? Y al realizar esta evaluación de riesgos, yo conocí cuáles van a ser aquellas áreas, aquellas problemáticas o en qué zonas no hay. Y ahora con eso yo tengo que armar un plan, el cual ese plan sea conforme a los riesgos que yo vi en mi evaluación, ¿sí? Que en este caso es, por ejemplo, portar el casco en dichas áreas, manejar a tantos kilómetros dentro de este núcleo, portar guantes, lentes, caretas, entre otras cuestiones, ¿no? Que esa parte como tal de riesgos laborales, pues ahora se puede incluir la nueva enfermedad que está, que es por ejemplo el COVID. Esa parte preventiva, que por ejemplo ahora es que todas las personas, vamos a poner un ejemplo así muy simple, un supermercado ahora tienen que cuidar esa parte.
Dependiendo también del supermercado, ¿no? Porque de igual forma hay diferentes tipos de inversiones por parte de la empresa. Hay lugares en los que pues sanitizan al momento de introducir un nuevo producto, y al momento que el cliente accede a la tienda, pues pasa por por un punto en el cual pues se le aplican gel, que lleven cubrebocas y toda esa parte. Lo mismo hacen las empresas. Al momento que ustedes entran a alguna empresa, a algún lugar, pues en ese lugar se necesita casco, debe de portar casco la persona, careta, lentes, guantes, botas de casquillo, ¿sí? Todos estos elementos, pues para evitar accidentes, ¿sí? Aunque la persona no trabaje allí o solamente llegue de visita, debe de cumplir ese requerimiento, ¿sí? Ahora bien, igual están las fichas de seguridad de materias primas, el mantenimiento de herramientas, igual tiene que llevar un control. Sabes que dependiendo del tipo de maquinaria, se tiene que conocer cuánto tiempo necesitan para volver a hacer mantenimiento, o cada cuánto requiere un mantenimiento en ese lugar, ¿sí? Tanto maquinarias, herramientas o cualquier otra cuestión que se utilice dentro del área laboral, ¿sí? De igual manera se tiene que tener en cuenta los procedimientos y protocolos de compra, formación de los trabajadores. Dentro de formación de los trabajadores es cuando uno ya ingresa en un área laboral. Hay veces que se te capacita, tanto en cuestiones de esta parte de riesgos, pero también se te capacita, por ejemplo, si alguna persona pues va, por ejemplo, al área para mantenimiento de herramientas y todo eso, se le sigue capacitando, aunque esa persona apenas, por ejemplo, acá haya salido de algún curso o tenga cursos. Muchas veces las empresas lo vuelven a añadir, ¿sí? Para que esta persona pues tenga todos los necesarios en este caso para desempeñar su área, ¿sí? De igual forma se debe de contar con un plan de emergencias y simulacros. En este plan de emergencias pues se tienen que ver, por ejemplo, incluso mencionaba en la clase pasada, muchas veces cuando ocurre un accidente, lo que nosotros queremos o intuimos es ayudar a la persona, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo ayudarlo, o creemos que lo ayudamos, pero realmente podemos incluso dañarlo. En este caso, dentro del plan de emergencias, pues hay personal que muchas veces igual se les capacita. Por ejemplo, si llegara a pasar un accidente, pues estos brinden los primeros auxilios de manera efectiva, ¿sí? Y en cuanto a simulacros, dentro de este apartado de simulacros es, por ejemplo, lo que hacen simulacros si hubiera un incendio, si hubiera un terremoto, si hubiera un tsunami, inundación, qué es lo que ellos harían o cómo deben de actuar dentro de su área laboral, ¿sí? Si esto pasara. Existen muchas áreas laborales, por ejemplo, hoy en día sabemos que pues hay personas que trabajan pues en tierra, como le dicen, o en mar. Dependiendo de la zona en donde trabajan, pues es el tipo de riesgo en cierta forma, y el tipo de simulacro es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se cae y trabaja en el mar, pues qué es lo que deben de portar ellos, o como muchas veces se ve en fotografías, por ejemplo en plataformas, pues que utilizan el chaleco salvavidas al momento de cruzar y toda esa parte, debido a que pues se evita que incurran daños graves para el personal. Bueno, de igual forma se tiene que venir en ese apartado la descripción de las características del edificio. Es, por ejemplo, en esta parte, en características del edificio, perdón, está lo que es, por ejemplo, incluido a veces el plano, de qué material está construido, por ejemplo, a cada cuánto se encuentran unas travel, ¿sí? Si tiene el soporte necesario para realizar ciertas actividades, ¿sí? En temas de redes es muy importante esta parte, ¿sí? Se tiene que verificar, por ejemplo, si es una empresa que, por ejemplo, es de telecomunicaciones y otras cosas, por ejemplo, se necesita infraestructura en la parte superior,
con las llamadas torres en la parte de arriba. Se tiene que verificar muy bien las características del edificio para ver si soporta pues el peso de toda esta parte. Por ejemplo, les decía, si hablamos de una torre de telecomunicaciones, a veces estas torres, entre los tensores, la parte del viento y todo eso, llegan a pesar hasta 1 tonelada, que es lo que soporta el techo, ¿sí? Estas torres nunca se deben de colocar en medio, por ejemplo, de la losa, por así decirlo, si en la parte de abajo no se encuentra una travel, ¿sí? Debido a que la travel es la parte más fuerte del edificio, ¿sí? La que soporta todo. Y esa travel, bueno, ustedes se preguntarán a qué me refiero con una travel. En este caso, a las travel es donde están las cadenas, ¿sí? Que le dicen. En esta parte, cuando hay una conexión con otra cadena, o sea, las que están verticales o horizontal, a toda esa parte de la infraestructura es la parte que hace la fuerza o que mantiene en pie una casa. Bueno, de igual forma se tiene que tener en cuenta las emergencias que se puedan presentar y cuáles van a ser esos tipos de emergencias. Por ejemplo, si va a haber, puede haber caídas, puede haber explosión. Todo esto se tiene que analizar y tener en cuenta dentro de la evaluación, ¿sí? De igual forma, se tiene que aplicar a las normas de actuación en emergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues cuando suceda algo como un derrame o cualquier otra cuestión, ¿sí? De igual forma, se tiene que analizar la organización del equipo humano, es decir, quiénes están pues integrados en esa parte o a dónde pertenecen, ¿sí? De igual forma, muy importante, los planos con los recorridos de evacuación y los medios de extinción, ¿sí? El personal que se encuentre, por ejemplo, si el edificio está en obra negra, por ejemplo, que apenas se va a introducir equipos, material o se está en construcción, se tiene que tomar en cuenta en ese plano, o incluso si ya está construido el edificio, pues se tiene que analizar las rutas de emergencia o las de evacuación, que nosotros lo vamos a encontrar siempre en muchos edificios. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Porque es a qué ruta de evacuación que dice, y es de color verde, ¿sí? Entonces, todo lo que sea de color verde se refiere a salida de evacuación, ¿sí? Y de igual manera, se tiene que ver o verificar según los estándares donde debe de haber un medio de extinción, ¿sí? Y de igual forma, de qué tipo. Toda esa parte igual lo vamos a ver más adelante, en cómo nosotros, según el tipo de extintor, para qué lo podemos utilizar o para qué no lo podemos utilizar o para qué no nos sirve, ¿sí? Y de igual forma, pues tener a la mano, pues todos, el teléfono de emergencia, sea para hospitales, policía, entre otros, ¿sí? Rescatistas, etc., ¿sí? Entonces, toda esta parte es fundamental, ¿sí? Pues para poder iniciar, ¿sí? Dentro de esta parte, ustedes van a responder lo siguiente, ¿sí? Eso es una pequeña preguntas o cuestionario en la cual ustedes pues van a retomar si es cierto o si no es cierto, ¿sí? Las respuestas están del lado derecho, la pregunta del lado izquierdo, ¿sí? Son, en este caso, en esta primera plana tenemos 5, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto esa parte. Ahora nosotros vamos a ver aquí cómo es que se tiene que hacer la gestión del riesgo. Del lado izquierdo tenemos un mapa, ¿sí? En el cual pues viene cómo es lo que se tiene que realizar, ¿no? En este pequeño mapita, ¿sí? Voy a acercarlo un poco más. Nosotros aquí en esta gestión de riesgos tenemos que en la evaluación de riesgos se tiene que hacer lo siguiente. Uno, pues identificar cuáles van a ser aquellos riesgos, ¿sí?
Ustedes se van a preguntar ahorita, bueno, es que todavía no hemos visto cuáles son los riesgos. Vamos a verlos ahora más adelantito, ¿sí? Para que así nosotros podamos ver o identificar esa parte, ¿sí? Con el tan solo hecho de suponer o de visualizar el lugar, ¿sí? Luego de eso se tiene que analizar el riesgo, ¿sí? Después de identificarlo. ¿Cómo es que se va a analizar un riesgo? Por ejemplo, si el riesgo es caída, ¿sí? Se tiene que analizar la gravedad del mismo, ¿sí? También se le tiene que dar una valoración. Esa valoración igual lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cada una de esas etapas pues va a llevar a una gestión o a una evaluación más viable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el riesgo es aceptable o si en este caso, bueno, que tenemos aquí abajo, si es aceptable o no. ¿Para qué? Para que se siga o se proceda a trabajar o realmente de plano se detenga todo, ¿sí? Si es aceptable, significa que ese riesgo es controlado. ¿Cómo se puede controlar un riesgo? Pues utilizando las medidas de prevención, ¿sí? Esa sería una fase. O utilizando el sistema cooperativo también, sería otra. Dentro de esa parte es que viene este pequeño cuadro que nos dice control de las medidas preventivas, ¿sí? Es seguir que se cumplan con unas medidas, es decir, portar el casco y todo esto. Y en seguimiento nos enfocamos, por ejemplo, a aquellos supervisores que se encarguen de que realmente se estén cumpliendo estas medidas. Entonces, es por eso que igual en algunas organizaciones o empresas se contratan supervisores de seguridad, ¿sí? Ustedes no sé si lo han visto, pero últimamente se han requerido muchas personas para esta parte. Sobre todo aquí, ahora que se está realizando en esta parte del paraíso, el apartado de la refinería, ¿sí? Se busca que entonces hayan personas supervisando que se estén cumpliendo con todas las medidas, pero de igual forma de que se vayan pegando a las normativas para que todo salga correctamente, ¿sí? Debido a que si ocurriera algún riesgo dentro de esa parte, el daño tanto del personal económico y todo sería de un impacto muy grande, ¿no? Entonces toda esa parte se tiene que cuidar, ¿sí? Incluso ahorita ustedes pueden notar que esa parte de los riesgos, la prevención de accidentes, es un tema que pudiéramos verlo así por fuera como algo muy sencillo, pero que internamente puede llevar muchas etapas, ¿sí? Y de estas etapas se tienen que apegar a normativas, las cuales pues van a ayudar a que todo desempeñe o funcione correctamente, ¿sí? Entonces, aquella persona que se encargue de esta área tiene que ser una persona que conozca las normativas y de igual forma una persona que digamos se tome o realice evaluaciones de riesgos a cada momento, ¿sí? Colocándose digamos él en la situación de cada una de las áreas. Bueno, dentro de estos tenemos los tipos de evaluaciones, ¿sí? Dentro de estos tipos de evaluaciones tenemos las evaluaciones de riesgos impuestas por legislación específica, ¿sí? Ese es el primer tipo. Dentro de este tipo de evaluaciones de riesgos impuestas por legislación específica, tenemos lo que es la legislación industrial, ¿sí? Que son equipos de lucha contra incendios, máquinas, aparatos a presión, instalaciones de gas, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces, todo esto se centra en equipos, ¿sí? Y la prevención de riesgos laborales. Existen procedimientos de evaluación y control de los riesgos que están establecidos en los lugares de trabajo, señalización, buques de pesca, productos químicos, ruido, entre otros, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos partes, ¿sí? Legislación industrial y prevención de riesgos laborales. Estos dos pueden, o realmente están integrados, son uno mismo, ¿sí?
digamos, ahora, yo ya evalué cuáles son los riesgos. Entonces, en señalizaciones, si no hay, en la evaluación, yo tengo que colocar que hacen falta señalizaciones. Entonces, yo cuando ya coloque las señalizaciones, yo ya no estoy haciendo la evaluación, sino estoy haciendo ahora ¿qué? El control de las medidas preventivas. Ya coloco una señalización, o por ejemplo marco en esa señalización que necesitan, todo personal que entre en esta área necesita un casco, ¿no? Entonces ya eso es control de las medidas preventivas, con el fin de evitar o de mitigar el riesgo que yo vi en la evaluación, ¿sí? La evaluación me va a servir para detectar y las medidas preventivas como tal son los objetos que nos van a ayudar a evitar accidentes, ¿sí? En esa parte ambas se tienen que seguir, y es decir, aunque yo ya esté llevando un control de las medidas preventivas, siempre tengo que realizar una evaluación de riesgos de manera, les comentaba, puede ser de manera a 6 meses o anualmente, dependiendo del giro de la organización, empresa o compañía. Se tiene que elaborar. Igual, si se integra una persona más, si se cambia un área, si se climatizó o cambian las variables de la zona, se tiene que evaluar el riesgo, ¿sí? Y se tiene que llevar un control de medidas preventivas para que de esta manera el riesgo se controle o se mitigue, ¿sí? Con el fin de que no suceda. Dentro de esta parte también de la evaluación de riesgos, ¿sí?, que vemos aquí, de igual manera hay establecido, incluso hay normativas que no solamente son mexicanas, por ejemplo las NOM, sino también hay normativas internacionales, ¿sí?, europeas, que se pueden tomar en cuenta o seguir, ¿sí? Son como modelos, ¿sí? Una normativa realmente es un modelo a seguir o una guía, ¿sí?, de cómo nosotros tenemos que trabajar, las dimensiones y toda esta cuestión, ¿sí? Dentro de estas normativas, de igual manera, pues entra, por ejemplo, el estrés térmico, las vibraciones mano-brazo, vibraciones de todo el cuerpo, radiaciones ópticas, entre otras cuestiones. Por eso les decía, esta parte de este curso, pues abarca todas las áreas, ¿sí? Porque en todas las áreas podemos encontrar este tipo de cuestiones. Y es por eso que les decía que de igual forma está incluido la parte de redes, pero la incluimos así porque una persona de redes está en todas partes, ¿no? Como la persona que se encarga de verificar la parte de las alarmas y todo esto, todo eso entra aquí, ¿sí? Entonces, una persona que se dedica a hacer cualquier cuestión, por ejemplo, talacha, o se encuentre dentro de un área donde hay, por ejemplo, en estrés térmico nos referimos, por ejemplo, cuando aquella persona trabaja, digamos, en caliente y luego frío y luego de esa forma va haciendo la variación. Esto es puede provocar el estrés térmico. Vibraciones mano-brazo, por ejemplo, una persona que utiliza mucho el taladro, ¿sí? Por ejemplo, ahora sí esta parte sí afecta a las personas que se dedican al área de redes, por ejemplo. Una persona que realiza estos tipos de trabajo siempre tiene que utilizar el taladro, tiene que utilizar otras herramientas, rotomartillo, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces, estas vibraciones mano-brazo pueden causar un daño a la larga, ¿no? Obviamente no a un año, no a 2 años, sino a la larga va a causar vibraciones, ¿sí? También las vibraciones en todo el cuerpo, las radiaciones ópticas, toda esa parte son afectaciones que una persona puede tener, y de estas se tiene que tener un control de riesgo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante igual cómo podemos mitigar esta parte, ¿sí? De igual forma, la evaluación de riesgos precisa métodos especializados de análisis. Por ejemplo, ahí podemos utilizar aquí algunos tipos de evaluaciones como el árbol de fallos, diagramas de sucesos, índice MOM, índice DOM, método de Gustav, método Probit, ¿sí? Hay muchos métodos
para la parte de evaluar riesgos y para el control del mismo, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares igual pueden encontrar un diagrama de flujo como el que están viendo aquí, el cual pues le puede decir a ustedes qué hacer en cada situación si llegara a pasar algo, ¿no? Que muchas empresas lo utilizan, ¿sí? Por ejemplo, si pasa esto, hace esto, es esto, ¿sí? Incluso con el equipo, con la maquinaria, con todo eso, viene esa parte. De hecho, aquí vamos a tocar un tipo de evaluación de riesgo, pero hay muchísimos. Porque hay diferentes tipos de métodos, debido a que, por ejemplo, muchas veces un método tal vez es europeo o sale en otro lugar, por ejemplo de aquí de América Latina. Hay muchas partes que combinan las normativas de su zona. Todas las normativas son diferentes en los países, ¿sí? Varían. Por ejemplo, hay cuestiones en países donde está prohibido algo y, por ejemplo, aquí en México está permitido, o aquí en México está prohibido, pero en otro país está permitido, ¿sí? Entonces, por lo general, pues hay que adaptar. Si nosotros queremos tal vez un tipo de método de estos, adaptarlo a las normativas mexicanas. Aunque realmente dentro de las normativas viene cómo nosotros tenemos que evaluar y vienen ejemplos también, ¿sí? Las tablas y todo eso. Toda esa parte igual la vamos a ver más adelante, ¿sí? Las normativas que debemos de seguir. Y también les comentaba, dentro de las normativas aplican para todas las áreas, ¿sí? No en específicamente el área de redes, sino todas las áreas, ¿sí? Si se dedican al área industrial o cualquier otra, es la misma. Bueno, dentro de la evaluación de condiciones, por ejemplo, de trabajos dentro de las empresas pequeñas, tenemos lo siguiente. Se tiene que verificar el lugar de trabajo, las máquinas, elevación y transporte, herramientas manuales, manipulación de objetos, la instalación eléctrica, que es una de las más importantes y las que más causa, por ejemplo, siniestros, por ejemplo, incendios, entre otras cuestiones. Una mala conexión o algo así puede causar muchísimo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes supo lo del mercado en México, por ejemplo, que se conectaron demasiados locales y esto provocó un corto que fue lo que destruyó toda esa parte, ¿sí? Ahora bien, de igual forma, la parte de los aparatos a presión, los gases, la parte de por ejemplo, incendios y explosiones, donde puede haber uno, donde puede haber una explosión también, donde hay sustancias químicas, ¿sí? También contaminantes químicos, contaminantes biológicos, ventilación y climatización, toda esa parte tiene que ir incluido, ¿sí? O conocido en esta parte, ¿sí? Todo se tiene que identificar. Si hay personal trabajando, cuánto es la capacidad de personal, cuánto es el área de trabajo que tiene que tener la persona dentro de un área, ¿sí? Para que pueda trabajar normalmente. Toda esta parte también la vamos a ir verificando más adelante, más detalladamente, ¿sí? De igual forma, se tiene que ver el apartado, por ejemplo, de ruido, se tienen que ver en lugares donde hay vibraciones, la iluminación del lugar también, la parte si hay calor y frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay zonas que necesitan, por ejemplo, o se trabaja en mucho calor o lugares donde hay frío. Por ejemplo, aquí pongo dos. Una persona que trabaja, por ejemplo, en una panadería, esa persona, en su área laboral hay demasiado calor, ¿sí? Muchísimo. Que incluso esa persona, pues realmente, si termina incluso su jornada, tiene que esperarse un momento para poder bañarse, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, las que más sufren son las personas que combinan ambos. Por ejemplo, están en el calor y luego al frío, calor, ¿sí? ¿Quiénes sufren este tipo? Por ejemplo, las personas que trabajan en hielerías o supermercados grandes en los cuales tienen que entrar a su almacén, por ejemplo, si es de productos fríos y luego salen al calor, esas personas pueden sufrir estrés térmico, ¿sí?
O por ejemplo, las personas que trabajan en lugares fríos, por ejemplo, las personas del área de redes, por ejemplo, que trabajan en un site, o un centro de donde hay datos y todo, necesitan esos equipos estar en frío. Entonces, esas personas se las pasan ahí. Si hay radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, si hay carga física, carga mental, sí, es importante toda esa parte. En cuanto a carga física, es la persona que, por ejemplo, trabaja mucho, por ejemplo, llevando pesado algo, por ejemplo, un albañil, ¿sí? Que se lo pasa así. Eso es la parte de carga física, ¿sí? Donde pues dañan parte pues de su cuerpo o esfuerzo de esa parte, ¿no? Carga mental, en carga mental es la persona que por ejemplo sufre estrés, entre otras cuestiones, toda esa parte igual entra en esto, ¿sí? ¿Qué persona llevaría una carga muy fuerte en la parte mental? Por ejemplo, trabaja más de 8 horas, está en un tipo de cómputo, se le pide mucho trabajo, toda esa parte, ¿sí? Trabajos a turnos, por ejemplo, igual tiene que verificar. Los factores de organización, ¿sí? También se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Pues dentro de esta parte, dentro de esto, pueden tener ustedes o encontrar lo siguiente, ¿sí? Eso les puede servir a ustedes, lo pueden utilizar, ¿sí? Para realizar una pequeña verificación en cuanto a ruido, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues nos va a decir, por ejemplo, la parte, por ejemplo, del lado izquierdo nos tiene lo que es, y del lado derecho, pues si puede haber un cambio o no puede haber un cambio, ¿sí? Vamos a acercárselo. En este caso, yo aquí tengo que colocar el área de trabajo, entonces toda esa parte se hace conforme al área de trabajo. Por ejemplo, si hay 10 áreas de trabajo, tiene que haber 10 documentos de estos, ¿sí? La fecha, cuáles son las personas afectadas, la cantidad por área, no por todo el lugar, sino por ejemplo, si en el área de informática, vamos a colocar aquí, área de informática, personas afectadas, 2, 3, 4, ¿cuántas personas hay? ¿Sí? Entonces aquí tengo que colocar la fecha en la que estoy haciendo la evaluación, y por ejemplo aquí tengo que anotar la próxima fecha, 6 meses, un año, ¿sí? Aquí, en este apartado. De igual manera, bueno, ya viene la primera, dice, el ruido en el ambiente de trabajo produce molestias, ocasional o habitualmente. Si hay mucho ruido así o un ruido molestoso, marcamos que sí. Y por ejemplo, si no, pues marcamos no. Y nos dice aquí, si no hay cambios en el proceso, puede ser que no exista deficiencias. No obstante, aplique el cuestionario, ¿sí? Es decir, si yo aquí marqué que no, pues ya no era necesario que yo respondiera a las demás preguntas, ¿no? Pero de todas maneras, pues aquí nos indica que pues sigamos verificando, ¿sí? Ahora, si yo marqué que sí, obligatoriamente tengo que contestar las demás. El ruido obliga continuamente a elevar la voz a dos personas que conversen a medio metro de distancia, es decir, que hay mucho ruido. Entonces aquí marcamos sí, es que realmente tenemos que levantar la voz para pues poder hablar, ¿sí? Y ya, si marcamos que no, pues probablemente el ruido existe, no genera riesgo de pérdida auditiva, ¿sí? Entonces no hay tanto problema, ¿sí? No obstante, debe conocer y aplicar el RD 1367. Ya vamos a ver esta parte, ¿sí? Igual, más adelante, a qué se refiere. Ahora, se han realizado mediciones iniciales de ruido según lo que establece esta parte de la normativa. Entonces, sí. Ahora, si no, debe efectuar mediciones de ruido según lo indica también esta parte, ¿sí? Entonces todo esto viene pues conforme a lo que yo les comentaba. Ustedes pueden aplicarlo y conforme a esto es que se tiene, ¿sí? Y aquí vienen los criterios de valoración, ¿sí? Conforme a esta parte. 3 o más deficientes, ¿sí? Aquí. Mejorable, por ejemplo, ¿cuántos? ¿Sí? De esa parte. Luego aquí se tienen que, por ejemplo, describir las acciones a tomar para corregir deficiencias. Por ejemplo, utilizar tapones o utilizar auriculares si hay mucho ruido, o utilizar cabinas antirruido, ¿sí? Eso serían las acciones de control, ¿sí?
para la prevención de riesgos. Entonces, si ya tenemos esta, por ejemplo, así, este lo pueden tomar igual, está por ahí vigente. Bueno, aquí tenemos la siguiente, ¿sí? Porque esta no termina este lado, perdón. A ver, aquí se me regresa tantito. Ok, de ruido, ok. Luego tenemos aquí de este lado máquinas, ¿sí? En cuanto a cómo se encuentran las máquinas o maquinaria del lugar de trabajo. Igual forma viene este panel en la parte superior, el área de trabajo, personas afectadas o cuántas personas trabajan en esa área, la fecha en la que se está realizando y cuál va a ser la próxima fecha, ¿sí? Y por ejemplo aquí en la primera nos indica, por ejemplo, los elementos móviles de la máquina son inaccesibles por el diseño, fabricación y o ubicación, ¿sí? Es decir, que no podemos acceder correctamente al lugar. Entonces, si sí, pues seguimos con la siguiente. Si no, es necesario... Profesor, no escucho. Vamos a poder verificar si una persona o un trabajador pues, puede verse afectado dentro de esta parte, ¿sí? Sí o no. ¿Ok? Entonces aquí tenemos por ejemplo 10, acá tenemos 13 y por ejemplo aquí continúa 24. Toda esta parte igual se los voy a proporcionar por ahí, ¿sí? Y aquí también su apartado, ¿sí? Entonces queda aquí en 24 esta parte, ¿sí? Entonces ya entrando en esta parte, por ejemplo aquí nosotros vamos a ver ahora por ejemplo aquí en ese apartado, por ejemplo el método RMP, ¿sí? Antes de esa parte, por ejemplo, de esta cuestión, yo aquí solamente les coloqué algunas, por ejemplo, hay de varias cuestiones, por ejemplo, este es el ejemplo de ruidos y máquinas, ¿sí? Que viene en este apartado, pero hay una tablita de estas para cada una de esas cuestiones, ¿sí? Y de igual forma en estas tablitas, por ejemplo, así, vienen dentro de las normativas, ¿sí? Yo les voy a proporcionar por ahí algunos archivos de las normas, porque son varias y algunas de estas normativas, la más importante la vamos a ver, ¿sí? Dentro de clases, para que ustedes pues noten a qué se refiere cada una de ellas. Ahora, por ejemplo, este método RMPP, que es un programa de prevención y gestión de riesgos, por ejemplo, tiene las siguientes etapas. Tiene estas, que es clasificación de las actividades de trabajo, tiene identificación y análisis de los riesgos, la valoración de los riesgos y el apartado de preparar un plan de control de riesgos, ¿sí? Ya viene pues toda esta parte, ¿sí? Y viene lo siguiente, por ejemplo, esta parte de aquí es la identificación general de riesgos, ¿sí? También esta es un poco más grande, digamos, tenemos que conocer los códigos, ¿sí? Y con estos códigos nosotros vamos a verificar pues a cuál podemos tener pues en este caso por área, ¿sí? Por puesto de trabajo. Para esto, en este método, en la parte superior pues viene que tenemos que colocar la razón social de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, una razón social pues es el nombre de la empresa como tal. Por ejemplo, Microinfra, entre otras, ¿sí? Por ejemplo, también tiene que ir colocada la actividad a la que se dedica ese lugar, el teléfono, la fecha, la dirección, localidad, todos estos datos de la empresa van ahí. Luego, en este lugar, pues va el puesto de trabajo, ¿sí? El puesto de trabajo, y estos números son los códigos, ¿sí? Hasta ahora, en este apartado tenemos 33 códigos. Vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere con un ejemplo. Esta presentación yo se la voy a proporcionar para que ustedes la vean, la tengan ahí. De todas formas, si nosotros no sabemos los códigos que van de este lado está, ¿sí? Aquí aparece del 1 al 33, ¿sí? Por ejemplo, caída de personas al mismo nivel, a qué se refiere, toda esta parte la vamos a ver, ¿sí? De igual forma, es como más formal porque ya lleva una firma de quién fue el que realizó esta parte,
lleva un sello, ¿sí?, de validación de que se verificó, de que se analizó correctamente, ¿sí?, esa parte, y la fecha, ¿sí? Conforme a estos códigos, pues se va a tener o se va a realizar una valoración de esa parte, ¿sí? En este caso, vamos a ver en qué consisten, ¿sí?, estos 33, ¿sí?, dentro de la próxima.